El río Bogotá nace en la región nororiental de Cundinamarca, en el páramo de Guacheneque de la Laguna del Valle, en el municipio de Villapinzón, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Desde el nacimiento del río Bogotá en Villapinzón hasta el Puente de la Virgen en Cota, con aproximadamente 170 kilómetros de longitud y un caudal medio de 13.5 metros cúbicos por segundo. Desde el Puente de la Virgen en Cota hasta antes del Moña en Alicachín, cuenta con aproximadamente 90 kilómetros y un caudal medio de 37 metros cúbicos por segundo. Desde el embalse del Moña hasta la desembocadura en el río Magdalena en Girardot, cuenta con una longitud de 120 kilómetros y un caudal medio de 50 metros cúbicos por segundo. Desde los años 1950 ya se planteaba la necesidad de tratar las aguas residuales. Sin embargo, fue solo hasta la década de los 90 del siglo pasado que se tomaron decisiones concretas en este sentido. En 1979, el Banco Mundial financió la construcción de la primera planta piloto de tratamiento de aguas residuales. 10 años más tarde, se realizaron estudios que concluyeron que para volver el río a la vida era necesario la instalación de 3 plantas de tratamiento de agua, las cuales debían estar ubicadas en los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo. En 1990 se creó un comité para la recuperación del río, el cual en 1991 suscribió el documento Estrategia de Manejo del Río Bogotá. Este contempla la construcción de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, sistema para manejo de desechos en mataderos y estudios de impacto ambiental y económico en toda el área de la cuenca. Entre el 2002 y 2004 se hicieron al menos 9 estudios adicionales respecto al manejo dado al tema y a las alternativas a seguir. Los estudios sugieren modificar el plan inicial de 3 plantas al esquema de solo 2 plantas, ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre y construir la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas. Se puede observar el nacimiento del río inmerso en el páramo de Guacheneque, el cual hace parte del área que es considerada estratégica en cuanto a reservas hídricas a nivel mundial. Debido a esto, este páramo fue declarado como reserva natural y así se ha podido proteger el tramo del río localizado en esta zona. Entre Villapinzón y el río Juan Amarillo, el río se caracteriza por condiciones de contaminación crecientes tanto por las aguas negras como por los vertimientos industriales, los cuales tienen altos contenidos de materia orgánica y metales pesados generados por las curtiembres de la zona. Esto ha conducido a una disminución de la diversidad nativa y a un incremento exagerado en la densidad de algunas especies indicadoras de la contaminación. En este tramo el río se puede considerar medianamente contaminado. No obstante, en algunos tramos aguas abajo de Cajicá y de Villapinzón se presentan condiciones más altas de contaminación debido a los vertimientos orgánicos de las curtiembres de la zona. El tramo del río que se extiende entre la desembocadura del río Juan Amarillo y Tocaima se convierte en una enorme alcantarilla abierta de condiciones permanentemente sépticas y pestilentes, con graves riesgos para la salud de las personas y animales que habitan a su alrededor y hacen uso de sus aguas. La mayor presión sobre el río se presenta al llegar a Bogotá. Concentraciones elevadas de materia orgánica generan un cambio colorimétrico que lo llevan al negro profundo. A partir de la desembocadura del Juan Amarillo y hasta Alicachín, el río no permite el desarrollo de macroinvertebrados como consecuencia de la descarga de las aguas residuales de la ciudad. Los peces desaparecen totalmente y solo sobreviven organismos especializados en la degradación de materia orgánica. Al llegar a Alicachín, parte del río es bombeado al embalse de Muña, gracias a lo cual este se contaminó progresivamente hasta constituir hoy un problema sanitario para los habitantes de la zona. El último trayecto del río se extiende aproximadamente desde Tocaima hasta el río Magdalena.
En este, si bien el contenido de coliformes totales disminuye, sigue siendo muy alto, pues aunque el río recibe descargas de aguas negras de los municipios localizados en su cuenca baja y media, estas por su magnitud tienen poca significación en los índices de contaminación frente a la producida por Bogotá. Esto ha conducido a situaciones indeseables para la sociedad. La ictiofauna ha desaparecido de la mayor parte del río. En el curso medio e inferior del río han desaparecido todos los peces debido a la fuerte contaminación. Las aguas contaminadas del río han originado altos contenidos de microorganismos y metales tóxicos en algunos alimentos. Las comunidades cercanas a las corrientes contaminadas se enfrentan a enfermedades de origen hídrico en proporciones superiores a las que presentan comunidades alejadas de los ríos. Las enfermedades más frecuentes son las bacterianas y las digestivas. Además, conviene notar que las poblaciones directamente expuestas a las aguas contaminadas del río Bogotá suman más de 500.000 personas, que en general son de bajos ingresos. Para poder entender esta problemática, también es importante saber qué son los servicios ecosistémicos. Estos, a su vez, están definidos como aquellos beneficios que nos brinda la naturaleza y se encuentran divididos en 4: de apoyo, de aprovisionamiento, de regulación y culturales. Pero, ¿cuáles son los bienes y servicios que nos aporta el río Bogotá junto con su nacimiento? Principalmente, al hablar de su nacimiento, este brinda abastecimiento hídrico dentro de la ciudad, además de dar saneamiento, riego e incluso ser usado como depósito de desechos. Esto último haciendo referencia al río en sí. Finalmente, puede beneficiar a pequeños agricultores o ser usado como entretenimiento ecoturístico tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad, se lleva a cabo la limpieza del río Bogotá por medio de una planta de tratamiento residual ubicada en el sector del Salitre. Allí opera la mayor parte del año, pero en ocasiones es necesario un cierre parcial por el pésimo estado del agua y la cantidad de contaminantes que esta arrastra diariamente. Por este motivo, y para lograr una recuperación del río, es necesario solucionar o mitigar los sitios de contaminación desde su origen. Para ello, es necesario llevar a cabo planes de desarrollo que involucren a las comunidades y éstas pongan de su parte para el buen desarrollo y recuperación del río Bogotá. Estos planes de desarrollo deben incluir en sus acuerdos una mejora frente a la infraestructura, tanto como de las plantas de tratamiento como de los vertederos donde se realizan las descargas de agua contaminada. Actualmente, las descargas más dañinas y perjudiciales para este río se realizan en la localidad y el barrio San Benito, pues allí es donde operan la mayor cantidad de curtiembres de cuero y generan sus desechos unas descargas de metales pesados, las cuales son difíciles de tratar e implican un alto costo de recuperación del río. Por ello, al trabajar con estas comunidades y optimizar sus procesos de producción, se puede a poco recuperar parte del río y mejorar sus condiciones.